Lao Tse dice: cuando el tipo más alto de hombre escucha el Tao, ¿verdad?, se esfuerza mucho por vivir de acuerdo con él. Cuando el tipo mediocre escucha el Tao, parecen tener conciencia de él, y al mismo tiempo no tenerla. Cuando el tipo más bajo escucha el Tao, rompen a reír a carcajadas. Si nadie riera de él, no sería el Tao. Por lo tanto, existe el dicho establecido: quien entiende a Tao parece aburrido de comprensión. Quien está avanzado en el Tao parece deslizarse hacia atrás. Quien se mueve en el Tao parejo, camino, parece subir y bajar. El carácter superior aparece como un hueco, valle, puro blanco aparece como deslustrado. El gran personaje aparece como insuficiente. El carácter sólido aparece como enfermo. El valor puro aparece como contaminado. Primero, antes de entrar en esta afirmación del maestro Lao Tse, tienes que saber que el mito más grande es el de la humanidad. No existe nada igual. Hay tantos hombres como hombres, no hay un solo tipo. Cada hombre es tan diferente de los demás que una humanidad no existe. Es solo una palabra, una abstracción. Parece ser similar pero no lo eres, y ese mito debe ser desechado. Solo así puedes penetrar más profundamente en la realidad del hombre. Ninguna psicología antigua creía que la humanidad existe. De hecho, si vamos a clasificar, todas las psicologías antiguas clasifican al hombre en 3 divisiones. En la India se ha dividido a la humanidad en 3 partes: Sattva, Rajas, Tamas. Lao Tse no ha dado los nombres, pero también divide a la humanidad en 3 tipos exactamente iguales. Estas 3 divisiones son también arbitrarias. Pero tenemos que clasificarnos para entendernos, de lo contrario hay tantas personas como hombres, cada hombre es un mundo en sí mismo. Pero esta clasificación ayuda a entender muchas cosas que serían imposibles de entender sin ella. Ahora trata de entender la clasificación lo más claramente posible. Lao Tse dice: cuando el tipo más alto de hombre escucha el Tao, ¿verdad?, se esfuerza mucho por vivir de acuerdo con él. Cuando el tipo mediocre escucha el Tao, parecen tener conciencia de él, y al mismo tiempo no tenerla. Cuando el tipo más bajo escucha el Tao, rompen a reír a carcajadas. Si nadie riera de él, no sería el Tao. El tipo más elevado de hombre, cuando oye hablar de Tao, se siente repentinamente en sintonía con él. No es un entendimiento intelectual para él, su ser total vibra con una nueva canción. Se oye una nueva música. Cuando oye acerca de la verdad, de repente algo encaja, ya no es lo mismo, solo al escucharlo se convierte en un tipo de hombre totalmente diferente. No es que tenga que traer su intelecto para entenderlo, porque eso demorará la comprensión. El tipo más alto de hombre entiende de inmediato, sin intervalo de tiempo. Si oye acerca de la verdad, con solo escuchar la verdad que ha entendido, no es que haya traído su inteligencia para entenderla, no, eso sería posponer. Su ser total lo comprende, no solo la parte intelectual. No solo su alma, no solo su mente, sino también su cuerpo vibra de una nueva forma desconocida. Una vez que ha escuchado acerca de la verdad, nunca podrá volver a ser el viejo, un nuevo viaje ha comenzado. Ahora no se puede hacer nada, tiene que moverse. Él ha oído hablar de la luz y ha estado viviendo en la oscuridad. Ahora, a menos que lo logre, no habrá descanso para él, se sentirá profundamente descontento. Ha escuchado que es posible un tipo diferente de existencia. Ahora, a menos que lo alcance, lo logre, no puede estar tranquilo, no puede estar en casa en ningún lugar. Donde quiera que esté, la llamada constante de lo desconocido llamará a la puerta continuamente. Al despertar la escuchará, al dormir, la oirá, al soñar, la oirá. Al comer, la oirá. Al caminar, la oirá, en la tienda, en el mercado, la oirá, será un fenómeno continuamente inquietante. Solo por escuchar. De hecho, un hombre que se da cuenta con solo escuchar, tiene una mayor calidad de conciencia, que un hombre que ha tenido que trabajar para ello durante años, para hacer sadhana, para practicar esto y aquello. De hecho, para la mente de primera categoría no hay necesidad de hacer nada, solo por escuchar, por la escucha correcta, uno alcanza. Pero ¿desde dónde encontrar la mente de primer orden? Es muy raro. Un hombre que tiene ese tipo de percepción puede despertarse simplemente escuchando el canto de un pájaro, solo escuchando la brisa que pasa a través de los árboles, solo escuchando el sonido del agua que fluye. Eso es suficiente, porque de todas partes lo divino habla. Todo lo que escuches, has oído lo divino si eres perceptivo. Nada más existe. Todos los sonidos son suyos, todos los mensajes son suyos, en todas partes está su firma. Para la mente de primera clase, el camino no es un camino en absoluto, simplemente ingresa al templo sin ningún camino, no hay necesidad de ningún puente.
Lao Tse dice que cuando el tipo más alto de hombre escucha el Tao, hay una percepción inmediata, una comprensión inmediata. Solo mirando al maestro que lo ha logrado, solo escuchando su palabra, o simplemente escuchando su respiración, silencioso, tranquilo, sentado a su lado, él entiende. Una vez que entiende, entonces no está tratando de alcanzar la verdad. Entonces simplemente está tratando de refinar su mecanismo. Ha comprendido la verdad, que existe, ha oído hablar de ella. Los hindúes llaman a sus escrituras Shrutis. La palabra Shruti significa lo que se ha escuchado. Todas las escrituras son lo que se ha escuchado. Una vez que un hombre de inteligencia de primera clase oye la verdad, la entiende. Lao Tse dice, cuando el tipo más alto de hombre escucha el Tao, verdad, se esfuerza mucho por vivir de acuerdo con él. Él escucha, entiende, luego se esfuerza por vivir de acuerdo con eso. Ha mirado a través de la ventana del maestro y se ha asegurado de que ahora es un hecho absoluto. No es una filosofía, no es una metafísica. Es existencial. Lo ha sentido, lo ha sabido, pero tendrá que recorrer un largo camino para que la misma percepción se convierta en la suya. Ha oído la verdad, la ha entendido, pero tendrá que avanzar un largo camino para que la verdad se convierta en su ser. Lao Tse dice, el tipo más alto se esfuerza por vivir de acuerdo con él. No es que viviendo de acuerdo con él y esforzándose, uno lo logra, no. Simplemente esforzándose, nadie lo logra, sino esforzándose, uno por uno llega a sentir que el esfuerzo en sí mismo en las etapas finales de la transformación es una barrera. Al esforzarse, uno se da cuenta de que incluso esforzarse es una barrera, y uno lo hace. Porque cuando intentas vivir de acuerdo con el Tao, esa vida no puede ser una vida espontánea, solo puede ser un fenómeno forzado, una disciplina, no una libertad. Se convertirá en una esclavitud. Al esforzarse mucho, nadie puede lograr lo que ya está allí, pero esforzándose logra la comprensión de que incluso el esfuerzo es una barrera muy sutil, porque todos los esfuerzos son del ego. Incluso el deseo de alcanzar la verdad proviene del ego. Pero recuerda, uno puede perder esfuerzo solo cuando ha hecho el esfuerzo al máximo. No se puede decir, si ese es el caso, debería dejar el esfuerzo desde el principio. ¿Por qué hacerlo? Te perderás todo el punto. Se dice que sucedió, que un gran arquero entrenó a su discípulo a la perfección en el tiro con arco. Y luego le dijo, ahora olvídate de todo. Durante 20 años, el discípulo solía ir y venir al maestro, pero el maestro no decía nada, por lo que el discípulo tenía que esperar pacientemente. Poco a poco se olvidó por completo de todo lo relacionado con el tiro con arco, 20 años es mucho tiempo, se había convertido en un hombre casi viejo. Entonces, un día llegó y al entrar en la habitación del maestro vio un arco, pero no reconoció lo que era. El maestro se acercó a él, lo abrazó y le dijo, ahora te has convertido en un arquero perfecto, has olvidado incluso el arco. Ahora solo sal y mira a las aves voladoras, y con solo la idea de que deberían caer, lo harán. El arquero salió y no podía creerlo. Miró a las aves que volaban, casi una docena de aves, y cayeron inmediatamente al suelo. El maestro dijo, ahora no hay más que hacer. Solo te estaba mostrando que cuando uno olvida la técnica solo entonces uno se vuelve perfecto. Ahora el arco y la flecha no son necesarios, solo son necesarios para los aficionados. Un pintor perfecto no necesita el pincel y el lienzo. Un músico perfecto no necesita el sitar o el violín o la guitarra. No, eso es para el aficionado. Me he encontrado con un músico muy viejo. Podía crear música con cualquier cosa, Estaría pasando y encontrando dos rocas y podría crear música con ellos. Él encontraría una pieza de hierro y comenzaría a tocar con ella, y podrías escuchar una música hermosa, como nunca la has escuchado. Este era un músico. Ahora incluso su toque era musical, verías que él había tocado el instrumento más interno de tu armonía interior, y de repente comenzarías a vibrar. Cuando algo se vuelve perfecto, el esfuerzo que has hecho para aprenderlo tiene que ser olvidado. De lo contrario, el esfuerzo sigue siendo pesado en la cabeza. Así que no es que al esforzarse por vivir de acuerdo con ello, el tipo más alto lo logre, no. Se esfuerzan por vivir de acuerdo con eso, y poco a poco comienzan a comprender que para vivir de acuerdo con la naturaleza no se necesita ningún esfuerzo. Es como flotar en el agua. Nadie puede simplemente flotar, primero tienes que aprender a nadar. No vayas al río, de lo contrario te ahogarás. Tienes que aprender a nadar. Y cuando un nadador se vuelve perfecto, no necesita nadar, simplemente puede estar en el río, flotando. Él puede tumbarse en el río como si estuviera acostado en su cama.
Ahora ha aprendido a estar de acuerdo con el río, ahora el río no puede ahogarlo, ahora no tiene más enemistad con el río. De hecho ya no existe separación con el río. Un perfecto nadador se convierte en parte del río, es una ola en el río. ¿Cómo puede el río destruir la ola? Ahora flota de acuerdo con el río, ya no está allí luchando, resistiendo, haciendo algo. Él está en sintonía con el río, y simplemente puede flotar. Pero no lo intentes a menos que sepas nadar, de lo contrario te ahogarás. Lo mismo ocurre con el Tao. Haces un gran esfuerzo para vivir de acuerdo con la verdad, luego, poco a poco, comprenderás que tu gran esfuerzo ayuda un poco, pero dificulta mucho, es una lucha con la naturaleza. Vivir de acuerdo con la naturaleza es estar en un abandono. Vivir de acuerdo con la naturaleza es ser uno con la naturaleza, no hay necesidad de luchar. El esfuerzo es lucha. Esfuerzo significa que estás tratando de hacer algo de acuerdo a ti. El hombre que lucha con la naturaleza es tonto, solo puedes vivir de acuerdo con la naturaleza. La religión es una rendición, la ciencia es una guerra. La ciencia fortalece el ego y todo el problema para la religión es cómo abandonar el ego. Así que recuerda lo que dice Lao Tse. Cuando el tipo más alto de hombre escucha el Tao, ¿verdad?, se esfuerza mucho por vivir de acuerdo con él. Ese es su primer punto de vista. Una vez que entienden, escuchan, sienten, prueban, sienten la afinidad con ellos y comienzan el esfuerzo para vivir de acuerdo con ello. Pero poco a poco, a medida que crecen en él, comienzan a comprender que el esfuerzo no es necesario, más bien, sin esfuerzo. Finalmente, abandonan el esfuerzo y se vuelven uno con la naturaleza. Entonces ya no son parte de la humanidad, se vuelven sobrehumanos. Entonces ya no forman parte de la humanidad que lucha, ya no luchan. Aparecen como hombres pero ya no son hombres. Cuando te encuentras con un hombre como Lao Tse, no es un hombre. Cuando te encuentras con Buda no es un hombre. Por eso hemos llamado avatares a esas personas, solo para hacer una distinción de la humanidad común. Hemos llamado a Jesús hijo de Dios, no es que no sea un hijo del hombre, es un hijo del hombre, pero tenemos que hacer una distinción. Si llamamos a Jesús hombre, entonces ¿cómo llamaremos a la humanidad común? Tendremos que encontrar algo infrahumano para la humanidad común. Para llamarnos humanos tenemos que llamar a Jesús sobrehumano, tenemos que llamar a Buda un avatar, Krishna un dios. Estos son solo gestos simbólicos para mostrar que incluso el primer tipo de hombre, el hombre de Sattva, trasciende cuando abandona todo esfuerzo y se mueve de acuerdo con la naturaleza. Alguien le preguntó a Lao Tse, ¿cómo lo conseguiste? Él dijo, estaba sentado debajo de un árbol y había hecho todo lo que se podía hacer, todo eso era humanamente posible y estaba completamente frustrado. Mucho había pasado a través de mí, pero no todo. Faltaba algo, y el eslabón perdido era el más difícil de encontrar, elusivo. Luego, mientras estaba sentado debajo de un árbol, una hoja seca, cayó del árbol lentamente y se movió en el viento. El viento iba hacia el norte, la hoja se movía hacia el norte. Luego el viento cambió de rumbo, comenzó a moverse hacia el sur, y la hoja comenzó a moverse hacia el sur. Luego el viento se detuvo, y la hoja cayó sobre la tierra, sin una sola queja, sin lucha por sí misma, sin dirección propia. Si el viento iba hacia el sur, iba hacia el sur, si el viento iba hacia el norte, iba hacia el norte, si el viento paraba, caía sobre la tierra y descansaba bellamente. Luego nuevamente hubo algo de viento y nuevamente se elevó en lo alto del cielo, pero no hubo ningún problema. De repente comprendí, el mensaje llegó a casa. Desde ese día me convertí en una hoja seca, y el eslabón perdido que era tan difícil de alcanzar, ahora era más difícil de alcanzar. El eslabón perdido era solo esto, que puedes lograr muchas cosas a través del esfuerzo, pero no puedes alcanzar el Tao a través del esfuerzo. Finalmente tienes que dejar el esfuerzo, y de repente todo encaja, ¿estás de acuerdo? Entonces no das dirección, entonces ya no eres un director. Entonces no dices a los vientos, ve al sur, porque estoy en un viaje hacia el sur. Entonces no tienes ningún destino, entonces el destino del todo es tu destino, entonces no estás separado. Entonces no piensas en términos de individualidad, te has convertido en parte del todo y donde quiera que vayas, vas a ir. Si el todo cambia de parecer, cambias de opinión, si el todo termina el viaje, es hermoso, si el todo corre, corres con él. Eso es lo que significa de acuerdo. Con no un poco de mente propia, cuando te has convertido en una no mente, la vida entera a través de ti, se mueve a través de ti, te mueve, te vive. Ahora no respiras, todo el aliento te respira. Entonces todo es una bendición, una bendición. ¿Cómo puedes estar tenso entonces?
¿Preocupado de qué? Todas las preocupaciones existen porque has traído un destino individual a tu mente contra el destino del todo, te estás moviendo hacia arriba. Este es todo el secreto de tu fracaso, te estás moviendo hacia la corriente. Entonces estás preocupado, tenso, angustiado, con ansiedad, casi enloqueciendo, cualquiera se volverá loco si va en contra de la corriente, porque la lucha es muy dura y tan dura, sin sentido. Y un día te sentirás cansado y luego parecerás frustrado, un fracaso. El hombre sabio deja el sinsentido, simplemente deja que el río lo lleve a donde sea que vaya. Si va a alguna parte, bien, si no va a ninguna parte, bien, entonces de repente te quedas quieto, callado. Solo entonces ocurre la meditación real, nunca antes, y todo el esfuerzo se abandona. Pero primero tienes que hacer el esfuerzo, de lo contrario nunca entenderás que debe abandonarse. Solo puedes soltarlo si has estado en él, y desde el principio es casi imposible que seas tan sabio como para dejarlo caer. ¿Cómo puedes soltar una cosa que no tienes? Lao Tse dice, cuando el tipo más alto de hombre escucha el Tao, ¿verdad?, se esfuerza mucho por vivir de acuerdo con él. Cuando el tipo mediocre escucha el Tao, parecen tener conciencia de él, y al mismo tiempo no tenerla. Eso es lo que es la mente mediocre, un poco consciente, un poco de comprensión y un poco de no comprensión, una pequeña parte iluminada y una pequeña parte en la oscuridad, dividida. Dividirse es ser mediocre. Dividirse contra ti mismo es estar mediocre porque disipa tu energía, nunca puede permitirte ser una existencia desbordante y celebradora. Si estás tratando de crear una pelea entre tu mano derecha y tu mano izquierda, ¿cómo puedes ser feliz? La misma lucha te matará y allí estará, no va a haber ningún resultado de ello porque ¿cómo puede ganar la izquierda o cómo puede ganar la derecha? Ambas manos son tuyas. Cualquier tipo de conflicto interno te hace mediocre, y aquellos que te enseñan a dividir son tus enemigos. Dicen, esto es malo y eso es bueno. Inmediatamente entra la división. Dicen, esto es más bajo, eso es más alto. Inmediatamente entra la división. Dicen, esto es pecado y eso es virtud. Inmediatamente entra la división. Estás dividido. Toda la humanidad es esquizofrénica y todos se han vuelto mediocres. Ser uno es ser feliz, estar dividido es estar en la miseria. Ser uno es estar en el cielo, estar dividido es estar en el infierno. Cuanto más dividido, mayor será el infierno, y tú eres solo una multitud, no solo dos, muchas. En asuntos pequeños tienes muchas mentes, para comer esto o para comer eso. Sentado en un restaurante, mirando el menú, eres polipsíquico, ya sea para ordenar esto o aquello. Es como si hubieras perdido todas las posibilidades de decisión, de ser decisivo, porque solo puedes ser decisivo si eres uno, una unidad. ¿Cómo puedes ser decisivo? Cuando una voz dice esto, otra voz inmediatamente contradice y dice eso, una voz dice, ve al este, otro dice, ve al oeste. Te atraen contra ti mismo en tantas direcciones, toda tu vida será solo un triste fracaso, una larga y larga historia de frustración y nada más, una historia contada por un idiota. Lleno de furia y ruido, que no significa nada. La significación es posible solo cuando hay unísono dentro. El tipo más alto de hombre puede alcanzar la unidad, el tipo más bajo también tiene un cierto tipo de unidad, pero el tipo mediocre, el partero, está en el mayor peligro. Las personas como Buda o Lao Tse están en unidad, una felicidad las rodea, se mueven rodeadas de un éxtasis sutil, si las miras puedes ver que están borrachas de lo divino, caminan sobre la tierra pero no están aquí. Pero a veces también puedes sentir el mismo tipo de visión alrededor de un idiota, un hombre estúpido, absolutamente estúpido. Una cierta inocencia lo rodea, él se ríe, y puedes ver al santo en el idiota porque él también es uno. No es un santo, no ha logrado nada, pero al menos no está dividido. Un santo ha ido más allá de la mente, un idiota está debajo de la mente. En una cosa son iguales. Los dos no tienen ninguna mente. Hay grandes diferencias, pero también hay una semejanza. Entonces, si no entiendes, un santo a veces puede parecer un idiota y otras, en tu ignorancia, puedes adorar a un idiota por un santo. Me he encontrado con muchos idiotas que son adorados, tienen cierta calidad, al menos son uno. No tienen mucha mente, no tienen una mente en absoluto, no tienen pensamientos. La gente ha sido engañada muchas veces. Por supuesto, los idiotas no pueden engañarte, es tu propia credulidad, eres engañado por ti mismo. Y muchas veces ha ocurrido que se ha pensado que almas muy raras, son idiotas, porque de nuevo ves que algo así como el idiota está sucediendo.
El idiota es una parte, el ser sobrehumano es una parte, y luego está la parte central que es la parte más grande del mundo. La mayor parte de la humanidad es mediocre. La parte mediocre, dice Lao Tse, parece ser consciente y, sin embargo, inconsciente de ello. Si hablas de verdad, la mente mediocre la entiende intelectualmente pero no la entiende totalmente. Él dice, sí, puedo entender lo que estás diciendo, pero aún así me olvido de algo. ¿Qué quieres decir? Se oye la palabra, pero se pierde el significado. Encuentra que puede entender intelectualmente, que es un hombre educado, que puede ser un graduado. Él entiende todo lo que estás diciendo porque entiende el lenguaje, pero siente que algo se está perdiendo. Él entiende la palabra, pero la palabra no es el mensaje. El mensaje es algo sutil. Puede venir con la palabra, pero no es la palabra. La palabra es como una flor y el significado es como la fragancia que la rodea. Si tu nariz no funciona bien, puedo darte una flor, pero no puedo darte la fragancia. Si tu mente no funciona totalmente, puedo darte la palabra pero no puedo darte el significado, porque el significado debe ser detectado por ti, descodificado por ti. Puedo darte la flor porque eso no es un problema, pero ¿cómo puedo darte la fragancia? Si tu nariz no funciona, si tu nariz está muerta, es insensible, entonces no se puede hacer nada, puedo darte 1001 flores, pero la fragancia no sucederá. El hombre mediocre entiende la palabra pero pierde el significado. Sigue escuchando a Tao, si hay un hombre de Tao, siente cierta atracción hacia él, siente que hay algo. Un poco consciente, sospecha que hay algo pero no puede estar seguro. Entiende, y sin embargo, no entiende. Puedo darte una flor, pero ¿cómo puedo darte la fragancia? Tienes que limpiarte la nariz, tienes que volverte más sensible. Y ahí es donde la meditación puede ser útil, te hace más sensible, más alerta. Te empuja hacia el primer tipo de hombre, el sadhua, y poco a poco empiezas a sentir, no solo comprendes, sino que comienzas a sentir. Cuando digo algo sobre el amor, entiendes la palabra, entiendes lo que estoy diciendo, pero tu corazón no responde. ¿Cómo puedes entender algo? Se necesita un sentimiento. No quiero decir que te conviertas en un sentimental, no. El sentimentalismo no es un sentimiento, el sentimentalismo es una moneda falsa. Hay personas que pueden llorar y llorar por nada y piensan que son los tipos de sentimientos, no lo son, son sentimentales. El sentimentalismo no es sentir, el sentimiento es una cualidad muy madura, el sentimentalismo es una cualidad muy inmadura. Un hombre de sentimiento hará algo. Un hombre de sentimentalismo creará aún más problemas. Por ejemplo, si alguien está enfermo o está muriendo, el hombre del sentimiento se apresurará al hospital, tratará de ayudar al hombre que está muriendo y el hombre del sentimentalismo comenzará a llorar y llorar. Creará más problemas para el hombre moribundo, ni siquiera le permitirá morir en silencio. El sentimentalismo es un caos. El sentimiento es un crecimiento muy sustancial. Cuando hablo sobre el amor, si tienes sentimientos, entonces no solo tu cabeza comprende, sino que tu corazón comienza a latir de una manera diferente. Entonces la fragancia te llega. Las meditaciones pueden ayudarte, eliminarán todo el polvo y la suciedad que has acumulado dentro de ti, lo que está deteniendo tu sensibilidad. Todas las puertas de la percepción en ti están cubiertas de suciedad. Te gustaría ver correctamente, pero hay tantas lágrimas reprimidas que no te permitirán un ojo claro. Te gustaría oler la flor, pero no puedes, porque toda la civilización ha estado suprimiendo la nariz. Es posible que no sepas que la nariz es la parte más suprimida del cuerpo. El hombre ha perdido el sentido del olfato casi por completo. Entonces, si realmente quieres oler la flor, si quieres no solo llevar la flor, sino también disfrutar del olor, tendrás que llegar a un estado más natural de la sexualidad no reprimida. De lo contrario no será posible. Y si todos los 5 sentidos están cubiertos de polvo y suciedad y se suprimen, formarán una mente mediocre, porque la mente no es más que un depósito colectivo de los 5 sentidos. Entonces eres mediocre, luego puedes seguir aprendiendo más y más, puedes seguir haciéndote más y más erudito, pero seguirás siendo un tonto porque no estarás vivo. ¿Has visto el fenómeno de que los expertos son las personas más muertas que puedes ver? Los profesores, los eruditos, son los más muertos. No ven, no huelen, no saben. Están casi muertos, todos sus sentidos están muertos. Solo su cabeza funciona, sola. Si les cortas el cuerpo, no se preocuparán, solo no les molestes la cabeza. Al contrario, estarán muy felices si la cabeza puede funcionar sin el cuerpo. Luego pueden seguir en sus viajes académicos sin problemas del cuerpo.
no perturba la enfermedad, no perturba el hambre. Un erudito ni siquiera conoce su hambre. Vive en la cabeza. Los eruditos son siempre mediocres perfectos, y el problema para el mediocre es que él entiende, eso lo engaña, porque cree que entiende, terminó. Y no entiende un poco, no lo sabe. Su comprensión es solo de cabeza, no del ser total, y, a menos que la comprensión sea del ser total, no es comprensión en absoluto. La comprensión intelectual no es comprensión en absoluto, es un nombre inapropiado. Lao Tse dice: cuando el tipo mediocre escucha el Tao, parecen tener conciencia de él, y al mismo tiempo no tenerla. Cuando el tipo más bajo escucha el Tao, rompen a reír a carcajadas. El tipo más bajo piensa que esta verdad, Tao, es una especie de broma. Es tan profano, tan superficial, que nada acerca de la profundidad le atrae, y la risa es una protección. Cuando el hombre superficial, el tipo más bajo, oye acerca de la verdad, se ríe. Se ríe porque ahora te vas gracioso. Sabe bien que no hay verdad en absoluto, que no existe nada como la verdad. Es solo un invento de personas astutas para explotar a otras personas. Se ríe a carcajadas, esa risa es una protección porque también tiene miedo de que pueda existir la cosa. A través de la risa la aleja, la tira, con la risa muestra su burla, su condena, dice que todo es una tontería. Como máximo, puedes reírte de él y nada más. Encontrarás el tipo más bajo en todas partes. Si un tipo más bajo ve un sannyasin se reirá. Este hombre se ha vuelto loco, un hombre más está perdido para la humanidad, se ha vuelto loco. Si el hombre más bajo te ve meditando, se reirá, pensará que este hombre parece ser un poco excéntrico. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Dice Lao Tse. Si nadie riera de él, no sería el Tao. Lao Tse dice: si el tercer tipo no se ríe cuando escucha la verdad, no será la verdad. Así que esta es una indicación definitiva. Cuando se afirma la verdad, el tipo más bajo se reirá de inmediato. Sin duda, muestra dos cosas. Una, que la verdad se ha afirmado, y la segunda, que un tercero, un hombre inferior, ha oído hablar de ello. Entre la verdad y el tercer hombre, lo más bajo, sucede la risa. Entre lo mediocre y la verdad ocurre un tipo de comprensión intelectual, entre el primer tipo y la verdad, se produce una profunda comprensión de su ser total palpita con una aventura desconocida, se ha abierto una puerta, está entrando en un mundo nuevo. Para el segundo tipo de hombre, la puerta se abre pero solo en la mente, es una puerta del pensamiento, no una puerta real, en la que no puedes entrar, a lo sumo puedes filosofar al respecto, piénsalo. El primer tipo de hombre entra por la puerta, el segundo tipo de hombre piensa al máximo. Y sigue pensando, el tercer tipo de hombre ni siquiera piensa. Se ríe a carcajadas y todo está terminado. Luego se olvida. El tercer tipo de hombre es el Tamas. El tercer tipo de hombre, si quiere alcanzar la verdad, tendrá que convertirse en el segundo tipo. El segundo tipo tendrá que convertirse en el primer tipo, de lo contrario no hay manera. Lao Tse dice: por lo tanto, existe el dicho establecido: quien entiende a Tao parece aburrido de comprensión. El tercer tipo y el segundo tipo son la mayor parte de la humanidad, el primer tipo es una flor rara. Debido a esta gran parte de la humanidad, la mayoría, el hombre que entiende a Tao parece aburrido de comprensión. Un verdadero hombre de comprensión parece aburrido de comprensión a las personas del primer y segundo tipo. Lao Tse dice: quien está avanzado en el Tao parece deslizarse hacia atrás. El hombre que avanza hacia la verdad parece deslizarse hacia atrás. La gente en el mundo dirá: ¿qué estás haciendo? Estabas logrando tantas cosas, ahora estás retrocediendo. Solo ibas a ser ministro de gabinete y ¿qué haces tomando sannyas? Estás cayendo hacia atrás. Estabas cerca de la meta, habrías alcanzado una gran riqueza, poder y prestigio. ¿Y qué estás haciendo? Destruyendo el trabajo y el esfuerzo de tu propia vida, retrocediendo. Lao Tse dice: quien está avanzado en el Tao parece deslizarse hacia atrás. Quien se mueve en el Tao Par, camino, parece subir y bajar. Para la gran mayoría, el hombre de verdad es alguien con quien algo salió mal, alguien que no es normal, que es anormal. Jesús es anormal, Lao Tse es anormal, Krishna es anormal. No cumplen con el estándar de normalidad. Si la vasta humanidad es normal, entonces, por supuesto, Lao Tse es anormal. Si el primer tipo de hombre existiera en el mundo no habría gobierno, no habría necesidad de uno. Habría una anarquía. No habría necesidad de gobernar porque las personas vivirían según su disciplina interna.
No habría necesidad de los tribunales y la policía, de hecho, no hay necesidad de gobernar a un hombre que entiende. Vive de acuerdo con el Tao. Debido al segundo tipo, la democracia existe en el mundo, y debido al tercer tipo, la dictadura existe en el mundo. Si el tercer tipo es demasiado contundente, cualquier democracia se convertirá en una dictadura en cualquier momento. Si son provocados, entonces inmediatamente cualquier democracia tiene que convertirse en dictatorial, porque por eso el tercer tipo solo una dictadura puede mantener el orden, de lo contrario no. Una democracia es demasiado buena para ellos. Recuerda esto. Si el primer tipo existe, la democracia se convertirá automáticamente en un tipo de gobierno anarquista. Ese es el mejor mundo, donde no se necesita ningún gobierno, o casi ningún gobierno. Se necesita solo para cosas pequeñas, de lo contrario no. Para un servicio postal, para un ferrocarril, para estas cosas se necesita un gobierno, porque se necesita una organización para la eficiencia. De lo contrario, no hay necesidad. Con lo más bajo, la dictadura y lo mediocre, la democracia, y cada vez que un país se mueve hacia la dictadura sabe bien que ahora el tercer tipo de elemento se ha activado, lo que es peligroso. De hecho, el primer tipo de elemento debería volverse más y más activo. El primer tipo de elemento debería existir cada vez más para que incluso una democracia no sea necesaria. Lao Tse dice, el carácter superior aparece como un hueco, valle. No es hueco, está lleno de infinito, pero no puedes ver el infinito. A ti te parece vacío. Un hombre de carácter divino parece vacío, no tiene nada. Porque todo lo que puedes contar no lo tiene. No tiene saldo bancario, no tiene poder en este mundo, es absolutamente impotente. Pero no puedes ver su poder interno, él tiene una gloria totalmente diferente, de otro tipo y calidad, tiene una luz, riquezas, tesoros, pero para verlos tendrás que convertirte en el primer tipo. Incluso para echar un vistazo a ellos, al menos tienes que convertirte en el segundo tipo. Para el tercer tipo, el hombre de Tao es un recipiente vacío, no tiene nada. Lao Tse dice, puro blanco aparece como deslustrado. Es tan blanco que no puedes verlo. Tus ojos están entrenados solo para cosas empañadas. Lao Tse dice, el gran personaje aparece como insuficiente. El carácter sólido aparece como enfermo. El valor puro aparece como contaminado. Él es tan puro que no puedes sentirlo, porque puedes sentir solo lo que tienes, lo mismo puedes sentir lo mismo. Un hombre que ha vivido solo una vida nocturna, rodeado de humo, bebidas, mujeres sucias y feas, no conoce el olor del aire fresco, se siente mal. Si vives demasiado en la oscuridad, te vuelves alérgico a la luz. Si vives demasiado en la impureza, te vuelves alérgico a la pureza. Lao Tse dice, el valor puro aparece como contaminado. Así que no tengas miedo si pareces enojado con otras personas. No tengas miedo si cuando estás meditando ves a otros riendo, si no se ríen no sería meditación en absoluto. No tengas miedo de lo que dicen los intelectuales. Escucha a todos, pero siempre haz lo tuyo. No te preocupes por ellos. Si escuchas la verdad, si sientes la verdad, entonces arriesga a la aventura más grande, la aventura de la verdad, la aventura de buscar la piedad, la aventura de conocerte a ti mismo.